¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tenemos aquí el software LT Spice que nos sirve para poder simular el circuito previamente analizado en clase. Entonces, como podemos ver, tenemos aquí en la entrada un transformador que está representado con la fuente de voltaje alterna de 120 voltios, eh, con los dos bobinados del primario y del secundario. Entonces aquí en el voltaje primario tenemos los 120 voltios. En el voltaje secundario vamos a tener, en este caso, como tengo un circuito integrado que le logré conseguir, el 7805, entonces vamos a tener los 12 voltios de corriente alterna, lo cual va a ser rectificado para tener posteriormente en la salida los 5 voltios de corriente alterna, de corriente continua, para poder alimentar a nuestro relé, que en este caso va a ser de 5 voltios, ¿ya? Entonces, como nos había, eh, vamos a hacer la simulación de las ondas para poder ver de mejor manera. Entonces, tenemos el voltaje de entrada, es una onda sinusoidal, cuyo voltaje pico es más o menos entre 170 y 180 voltios. Tenemos igualmente el voltaje en el secundario, como podemos ver, es alrededor de 12 voltios. Igualmente el voltaje rectificado, que es igualmente de 12 voltios, y el voltaje a la salida del integrado 7805, que es de 5 voltios. Igualmente tenemos el voltaje en la batería, que es de 9 voltios. Entonces vamos a hacerle un zoom a las ondas para poder divisarlas de mejor manera. Como podemos ver, tenemos la onda del rectificador, que es de 12 voltios, del transformador, onda sinusoidal de 12 voltios. Y la onda rectificada, a ver, aquí vamos a verle la onda, la diferencia entre la onda de entrada y la onda de salida del 7805, que es de 5 voltios totalmente de corriente continua. Aquí tenemos un pequeño rizo debido al capacitor. Y con esta onda con esta, sí, no, o sea, con este voltaje ya rectificado de 5 voltios es como va a funcionar nuestro relé. Entonces hasta